Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestra sala de videoconferencia del Centro Ruso a Jorge Ferrer. Jorge Ferrer es escritor y traductor literario y para nosotros es una persona conocida, muy conocida por su traducción de la literatura rusa. A continuación ofrecemos un encuentro con Jorge. Enrique Quero, director del Centro Ruso, por favor, ¿querías decir algunas palabras? Sí, quería decir unas palabras. Gracias, Nina. Gracias, Jorge. Y voy a hablar muy brevemente de Jorge, porque a lo largo de la conversación seguro que vamos a tener ocasión de descubrir muchas cosas más sobre ti, sobre tu trayectoria y sobre tu trabajo como traductor de la lengua rusa. Nació en La Habana y lo más interesante es su trayectoria con la lengua rusa, yo creo, que identifico, se lo dije esta mañana parcialmente, con la mía propia, solo que él llegó a Rusia un poquitín antes que yo, en edad, con 14 años. Muy, muy jovencito. Con lo cual, Jorge, digamos que ha tenido una relación con la lengua rusa como un extranjero que ha aprendido muy bien la lengua. De hecho, estudió también en Rusia, en el prestigiosísimo Instituto de Relaciones Internacionales, donde se forman los diplomáticos rusos en MGIMO. Desde 1999 reside en Barcelona, donde trabaja como editor, traductor y periodista. Pero como he dicho al principio, si lo hemos traído hoy aquí al Centro Ruso, es por su destacadísima labor como traductor del ruso. Para que os hagáis una idea, y esto cuando se trata de una lengua como la rusa no es fácil, él ha traducido he calculado una veintena de autores diferentes del ruso, desde autores clásicos como pueden ser Bunin o Liskov, con sus peculiaridades, hasta autores muy contemporáneos como Lukianenko, Latinina, de muy diferentes géneros, y particularmente quiero destacar su última traducción, de Guzia Eliágina, Zulija abre los ojos, porque digamos que ha convertido a una autora debutante, podríamos considerar, en el ámbito ruso incluso, podríamos decir, para lo que son las traducciones del ruso, en un bestseller en España, porque esta edición, este trabajo lleva ya 4 ediciones. Ha recibido numerosos premios. En 2014 recibió el premio Literatura Rusa en España que otorga el Centro Presidente Boris Yeltsin a la mejor traducción de literatura rusa a la lengua española, y en 2009 y 2012 recibió a CESI a los premios por las traducciones de Mikhail Kuryaev y Vasily Grossman y Ehrenburg. Es decir, concretamente, en este caso estamos hablando de El libro negro. En definitiva, y por supuesto recibió el premio en 2020 Red Rasha por la traducción al castellano de Zulija abre los ojos, de la que he hablado anteriormente. Jorge, es un privilegio tenerte hoy en el Centro Ruso, es un privilegio escucharte, es un privilegio conocer de primera mano cómo abordas tú las traducciones del ruso, las dificultades de una lengua tan compleja como el ruso y sobre todo lo que supone lograr que el ruso sea legible en español, porque todos sabemos que durante mucho tiempo las traducciones del ruso al español han adolecido de un exceso grado de extranjerización, por decirlo de alguna manera. Es decir, estructuras que en ocasiones resultaban muy difícilmente legibles para un lector español. Y si hay algo que caracteriza tus traducciones es la fluidez y la enorme idiomaticidad que hacen que el español se sienta cómodo cuando lee tus trabajos traducidos del ruso. De hecho, eso hace que se vendan estupendamente todos los autores que tú traduces. Y desde luego la diversidad de géneros, porque también la diversidad es muy grande. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación y iniciamos este diálogo. Te cedo la palabra para que digas lo que consideres oportuno e iniciamos un diálogo en torno a esto. Y al mismo tiempo quiero decir que el público también puede realizar las preguntas que considere oportunas a través del chat o también levantando la mano, si queréis. Jorge, tienes la palabra. Muy honrado con que me hayáis invitado y será un placer conversar un rato con las personas que nos escuchan. Son siempre conversaciones muy peculiares las que se tienen con un traductor, porque es como estar hablando con un fantasma, con alguien que no existe. Los traductores somos las figuras invisibles que nos movemos por los libros que ustedes tienen en las mesillas de noche, o en definitiva en las manos, libros escritos en lenguas distintas,
de aquellas que ustedes hablan o de aquellas en las que leen y que conseguimos nosotros llevarles. No se nos debe ver, no estamos ahí, pero indudablemente nuestra función, la función de los traductores como acarreadores de cultura, es fundamental y lo ha sido a todo lo largo precisamente de la historia de la cultura en Occidente. Un trabajo que muchas veces estos fantasmas tenemos que reivindicar. Seguramente conocen aquella triste para nosotros los traductores frase de Robert Frost, el poeta norteamericano, que alguna vez le preguntaron qué era, que le pidieron que definiera la poesía, y dijo: poesía es aquello que hay en los versos antes de ser traducidos a otra lengua. Es decir, realmente tenemos todo el tiempo que estar vindicando lo que hacemos, ya saben, traductor, traidor, ¿verdad? Tenemos todo el tiempo que estar vindicando que hacemos una labor útil, una labor necesaria y una labor que es parte fundamental del edificio de la cultura. No es una tarea accesoria, es una tarea fundamental. De modo que gracias por tenerme aquí y conversemos de lo que queráis. Pues bueno, una primera pregunta, porque Nina ahora ha escrito algún problema. ¿Qué es lo que te lleva a iniciarte en esto del mundo de la traducción concretamente del ruso al español? Porque es difícil dar con ruso, tú lo sabes bien, ese paso, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo adelantabas un poco antes en la presentación. Yo nací en La Habana, Cuba, y de allí me fui a lo que entonces era la URSS en el año, cuando tenía 14 años, no digamos en cuál, cuando tenía 14 años, estudié allí, hice allí el bachillerato, por lo tanto, y después hice buena parte de la carrera universitaria. Estudié periodismo, comunicación social, era una carrera un poco híbrida que había en el Instituto de Relaciones Internacionales. Por lo tanto, tuve una formación humanística general enfocada hacia la creación literaria en el campo del periodismo. Pues mi vida fue más o menos azarosa a lo largo de los siguientes años. Termino la carrera, vuelvo a Cuba, me involucro allí en proyectos culturales contestatarios y acabo huyendo de allí pocos años después, en 1994, y vengo a Barcelona. En Barcelona, al principio, estuve trabajando como intérprete para refugiados que venían de las guerras en la URSS, que justo acababa de implosionar, y de una manera, por lo tanto, natural, llegué así a la traducción literaria. Comencé traduciendo libros de diversa índole y que me eran más bien impuestos, digamos, encargos que me hacían, como comenzamos casi todos los traductores. Y bueno, 20 años después, pues la situación, claro, ha cambiado y ya uno puede elegir los libros que traduce e incluso conseguir dirigir un poco el trabajo de aquello que se publica. Esa fue la manera en que comencé. Vale, lo que observo por los títulos que has publicado, que la época de principios de los 2000 fue muy prolífica para ti, ¿no? Publicabas casi 2 libros al año, ¿no? O al menos salían traducciones al año. Y además publicaste tu primera novela, ¿verdad? En la misma época. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿De dónde venían los encargos y cómo lo combinabas con otros trabajos que tenías en aquella época? Sí, los encargos venían básicamente a través de colegas del mundo, digamos, editorial, sobre todo de editores. Comenzaron a llegar así los primeros encargos. Recuerdo de los primeros títulos, traduje un libro de Mikhail Gorbachev, por ejemplo, traduje una enorme biografía de Rasputín y cosas de este tipo. Es decir, realmente iba aprendiendo el oficio
a toda prisa y efectivamente abrevando en fuentes muy disímiles, ¿no? Eso fue lo que sucedió en los primeros años y al mismo tiempo, en efecto, lo iba simultaneando con otros trabajos. Por regla general, los traductores simultaneamos el trabajo de traducción con otros. Por regla general, con el trabajo en la universidad, por ejemplo, de profesores universitarios, o haciendo otro tipo de servicios editoriales, que es básicamente a lo que yo me dedico, es decir, trabajos relacionados de alguna manera con la traducción y casi siempre, aunque no siempre, con la cultura rusa, que complementan un poco el universo laboral del traductor. Ahora mismo, por ejemplo, por poneros un ejemplo relativamente cercano, dado que estamos hablando con vosotros en Granada, colaboro desde hace un par de años, que es algo que me entusiasma inmensamente, con el Museo Ruso de Málaga, en la elaboración de catálogos, exposiciones, cartelas. Por cierto, hoy se han anunciado las próximas 3 que se inaugurarán a finales de este mes y en las que precisamente he estado trabajando en 2 de ellas de manera bastante ardua. Pues el trabajo de traducción no solo se concentra, por regla general, en estos libros, algunos bastante gruesos que tengo aquí que podremos comentar después, sino que también contiene este tipo de trabajos editoriales en general. Sí, que vivir solo del trabajo de traductor como tal es un privilegio que se puede permitir de traductor del ruso concretamente, ¿no? De literatura rusa, no es tan fácil, ¿no? Quiero decir, hay que compaginarlo con otro tipo de trabajos de traducción o enseñanza o de cualquier otro tipo, ¿no? ¿Es esto posible? Yo pienso que sí, que ha de ser complicado, pero apuntaría a un elemento adicional. No solo me parece que el hecho de que sea complicado haga que yo, por ejemplo, en mi caso muy particular, no lo haga, sino que también es interesante hacer otras cosas. Para el hombre en general, hacer muchas más cosas. En definitiva, todo eso redunda en el bien de la obra en la que trabajes, ya sea la propia o ya sea la obra traducida. Estar haciendo muchas cosas siempre me ha parecido algo muy aconsejable para todo el mundo. Entonces, ¿qué autor, pues, ya que ha hecho, él, digamos, el que más te ha cautivado de esa en torno a veintena que yo he mencionado, de autores muy diferentes que has traducido y de distintos géneros? O si hay un género que te atrae más o un autor que te haya atraído más. Bueno, aquí Enrique, tal vez habría una primera distinción en 2 grandes grupos de los autores traducidos, os lo voy a decir casi con un título de novela rusa, que son los vivos y los muertos, ¿verdad? Eso es muy importante distinguirlo. Tú has traducido a muchos vivos, tengo que aclararlo, que eso es muy importante. Con relación personal con ellos, además, que eso es interesantísimo también. Por regla general, fíjate, y eso es un tema muy interesante que podemos tratar si os interesa. Por regla general, los traductores de lengua rusa traducimos a muertos, a almas muertas, como aquellas de Google. Traducimos a muertos porque, claro, tratamos con la literatura rusa. Sí, es uno de los artefactos más enormes que conoce la cultura universal. Tratamos con una playa de escritores inmensa, de los que están en la cúspide y cuyos nombres todos manejamos con soltura, pero también de otros muchos que están en la base de esa montaña y que poco a poco han ido aflorando. Hay muchísimos escritores menores de la literatura rusa, sobre todo del 19, del 20, que son extraordinariamente apreciables y que de hecho se los ha ido rescatando poco a poco. Entonces, claro, cuando trabajamos con literatura rusa es normal que en la mayoría de los casos tratemos con autores, en fin, muertos, con autores que ya no están entre nosotros. Por otra razón adicional, y es la enorme dificultad que ha representado a lo largo de las últimas décadas, la enorme dificultad que ha representado conseguir que la literatura rusa más contemporánea, es decir, aquella hecha, aquella escrita por autores que están vivos, que están creando ahora mismo junto a nosotros, sea parte de este mundo editorial en español, tanto en España como en otras islas del español. Ha sido muy complicado. Es decir, los clásicos más o menos siempre han vendido.
y encima en los últimos años, como sabéis, se emprendió una muy necesaria labor de retraducción de los clásicos rusos que habían sido traducidos muchas veces de manera deficiente o incluso bastante deficiente, y que fueron retraducidos en los últimos 10, 20 años. Yo creo que todos acaba de salir una espléndida edición de Guerra y Paz, una traducción nueva de Guerra y Paz de Joaquín Valdés. Ha salido hace apenas un mes o 2 meses en la editorial Alba. Yo creo que tal vez el último de los grandes clásicos que nos faltaba por retraducir. Entonces, bueno, dicho esto, que están esos dos grupos, los vivos y los muertos, hombre, evidentemente además se trabaja, es obvio, de manera muy distinta con unos y otros. Con los vivos mantenemos una relación precisamente viva, una relación generalmente cordial, colaborativa, preguntas, respuestas, dudas, después la labor de promoción que hacemos cuando esos autores vienen a España. Y en el caso de los muertos, a veces la gente piensa, bueno, con los muertos será más sencillo, porque es decir, como no hay que estar preguntando determinadas cosas, porque es imposible hacerlo, ¿no? No hay a quien preguntar, uno puede tomar decisiones, bueno, pero no es exactamente así. Es decir, los muertos, yo suelo decir, claro, los muertos son muy locuaces, sobre todo los muertos clásicos de la literatura clásica, porque han generado a lo largo de los años un corpus inmenso de crítica acerca de ellos y de biografía, que también el traductor debe contar con ella. Un ejemplo muy particular os pongo de mi propia carrera como traductor: la traducción de las memorias de Alexander Herzen, el gran socialdemócrata ruso, una de los pensadores de la socialdemocracia más interesantes del siglo XIX europeo. Cuando las traduje, claro, estamos hablando de un libro que ha generado un corpus académico inmenso, y es imprescindible revisarlo, cotejar, es decir, para encontrar soluciones. Por eso son diálogos distintos. Ahora, la pregunta que tú me hacías, que no me he ido completamente de ella, que era ¿quién es el mejor de todos, el preferido? Bueno, es muy complicado. Es muy complicado. Hay libros que me han absorbido en términos emocionales de una manera absolutamente brutal. Estoy pensando sobre todo, y muy en particular, en el Libro Negro de Vasily Grossman e Ilya Ehrenburg. El Libro Negro, que lo tengo por aquí, es este tomo espléndido que hicimos, que traduje para Galaxia Gutenberg. El Libro Negro, como tal vez sepan algunas de las personas que nos escuchan, es el resultado de un trabajo inmenso coordinado por Grossman y Ehrenburg para documentar las atrocidades cometidas por los invasores nazis en los territorios soviéticos ocupados. Ellos ya habían previsto que algún día serían juzgados los responsables de estas atrocidades, lo que después sería el juicio de Nuremberg. Ellos evidentemente no sabían dónde iba a ser, ni siquiera sabían con certeza que existiría, pero ya preparaban estos documentos para aportarlos al fiscal de un juicio como este. Y eso es lo que reúne este libro. Entonces, claro, os podéis imaginar, los que nos están escuchando, lo que significa para alguien vivir sumergido durante meses, porque este fue un trabajo de meses en este mar de sangre y horror verdaderamente terrible. Entonces, claro, son libros que marcan al traductor de una manera. Yo siempre que pienso en el libro que más agradezco haber traducido, porque es al que más debo, por decirlo así, yo pienso en el Libro Negro. Pero después están otras... Sí, perdón. No, perdón. Sigue, ya luego te Pero digo. después están esas otras inmensas alegrías de libros. Yo últimamente, en los últimos años, se ha producido de tal manera que
he traducido de manera correlativa a tres mujeres extraordinarias. A Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorrusa, pero una escritora de habla rusa, digamos, que escribe en ruso. Su último libro, el fin del Homo Soviéticus, que lo titulamos en la edición castellana. He traducido a Guziel Yagina, que mencionabas antes, Enrique, con la deslumbrante novela Guziel Abre los ojos, que es esta que tengo aquí, en esta hermosísima edición de Acantilado, y he traducido, acabo de terminar, entrego en estos días, estoy en las últimas correcciones, a María Stepanova, que es una de las nuevas voces de la literatura rusa, una autora absolutamente extraordinaria, que os avanzo con toda seguridad que va a ser el suceso editorial ruso de este año en lengua española, porque su libro, En memoria de la memoria, es un libro de una estatura absolutamente magnífica. Y el trabajo con estas tres mujeres a lo largo de los últimos años, hablando, Enrique, de lo preferido, digamos, o de lo que más alegrías me ha dado, yo diría que por un lado el libro negro, por las razones comentadas, y por otra, trabajar con estas tres mujeres, con las que además, vivas ellas y generosas enormemente, he podido mantener un vínculo muy cordial y muy provechoso para el trabajo del traductor. Nina. Lo que te quería preguntar era, voy a combinar dos en una pregunta. Sobre Ilya Ehrenburg, es curioso, Ilya Ehrenburg no es un autor muy conocido realmente ahora, en su época sí lo fue. Quizá ahora mismo en Rusia lo que más se valore son sus memorias, en 3 tomos, que son extraordinarios, la verdad es que son súper interesantes. A mí siempre me han recordado las memorias de Francisco Ayala, que también son muy interesantes y describen una época posterior, pero parecido, un entorno así muy interesante. Bien, y lo que quería preguntar, has traducido 3 libros de Ehrenburg más este de Vasily Grossman de Ehrenburg, ¿verdad? ¿Han sido encargo de la editorial o algo has sugerido tú? ¿Cómo surgió aquel trabajo? Y relacionado con eso, ¿han sido algunas traducciones sugeridas por ti o siempre han sido los encargos? ¿Qué porcentaje más o menos se lleva? Los libros estos de Ilya Ehrenburg que mencionas son extraordinarios. Son 2 libros muy particulares. Y fíjense qué curioso que de los libros que he traducido, y siendo estos libros que traduje, yo no recuerdo a las fechas, Nina, si tú lo viste, tal vez recuerdes, pero yo creo que hace como 15 años que habré traducido esos libros, 12, que yo creo que son libros de mediados de los 2000 o así, que se tradujeron para una editorial, la editorial Melusina. Es una editorial que no estoy seguro si todavía existe, una editorial fantástica que fundó José Pons, un editor barcelonés, después se trasladó a Canarias. Bueno, Pons tenía un ojo extraordinario y estos libros ambos me los sugirió él, o al menos eso es lo que yo creo recordar. Tenía un ojo extraordinario Pons para estas cosas soviéticas raras, ¿no? Como son estos 2 libros. Estos 2 libros de Ehrenburg son muy particulares, son libros muy distintos dentro del propio corpus de la obra de Ehrenburg. Son libros que escribió en Berlín en los años 20, justo después de la Revolución. Él se marcha a Berlín y antes de volver a la URSS y comenzar todo ese periplo vital extraordinariamente complejo que tuvo Ehrenburg y que narra muy bien en esas memorias a las que tú aludes, memorias, por cierto, que tradujo mi colega Marta Rebón para Acantilado, que están bellamente editadas. Esos 2 libros, te comentaba, de Ehrenburg, son 2 libros muy breves y tienen un eco extraordinario. Mucha gente me habla de ellos a cada rato. Uno de esos libros, que se llama La fábrica de sueños,
es el libro, fíjense qué curioso, ese joven judío soviético en los años 20 acuñó esa expresión para Hollywood que todavía hoy usamos, porque La fábrica de sueños es una historia de los orígenes del cine, del cinematógrafo. Son libritos muy breves que él hizo. Les comentaba, creo que en ese tiempo estaba en Berlín, y son libros muy marcados por el expresionismo alemán. Es una prosa súper viva, ¿sí? Es una cosa eléctrica, revolucionaria, rarísima. Entonces hizo esos dos, esa historia del cine que se llama, o tituló en La fábrica de sueños, y otro que tradujimos igualmente con Pons para Melusina, que es una historia del automóvil, una cosa rarísima, el origen del automóvil en Europa, pero desde el caucho para los neumáticos, una cosa alucinante. Un hombre muy interesante, efectivamente, Ehrenburg. Y yo creo que injustamente olvidado es que este asunto de la conformación del canon literario e incluso del gusto en fin, hay en ella también muchos azares. Mira, si me permiten, hay una cosa muy interesante que se ha estado haciendo en los últimos años, un proyecto muy interesante, que es el de hacer una biblioteca rusa, una biblioteca del canon literario ruso, una biblioteca de 100 volúmenes, con financiamiento. Saben que gozamos los traductores y los editores de mucho financiamiento de instituciones rusas para la promoción de la cultura rusa en otras lenguas, y se ha promovido este proyecto de este canon. Pero claro, cuando ahí surge la cuestión, bueno, ¿y cuáles son esos 100 libros? ¿Cuáles son los 100 libros que nos permitirían saber qué es exactamente la literatura rusa? Pero ese es solo un momento previo. Después hay un momento posterior que es, pero, y a cada tradición literaria, la anglosajona, la española, la china, para cada una de esas tradiciones, ¿el canon literario ruso es el mismo o no lo es? Y resulta que no lo es. Claro que no. Efectivamente no lo es, Claro ¿no? que no. Entonces, esto es verdaderamente, bueno, os pongo un ejemplo, en la biblioteca de los 100 libros en China, que ya está bastante avanzada, el predominio de los libros de realismo socialista, muy cargados de guerra, heroísmo y tal, es mucho mayor, no sé, ahí difícilmente cabe, qué sé yo, Ablomov, pero perfectamente cabe Así se templó el acero, por decir algo, porque la idea que se tiene, la percepción que se tiene, y eso es algo muy importante, ¿verdad? La manera en que el público y toda la tradición literaria de una lengua o de una cultura ha ido percibiendo la literatura rusa. Entonces, claro, eso es complicado y yo creo que nuestro Ehrenburg tal vez ha tenido un poco de mala suerte. Pero ya te digo, es curioso que la gente que lee esos dos libritos, o al menos uno de ellos, y me dice, pero qué extraordinario era ese escritor, ¿por qué no hay más? Bueno, ¿por qué no hay más traducido? Bueno, en fin. Tú preguntabas algo más con esto que olvido, Nina. Sí, perdón. Tú me preguntabas cuál era el porciento, ¿verdad?, de libros propuestos por el traductor. O, bueno, este es un asunto también, digamos, bastante complejo, bastante interesante. Es decir, la manera en que los libros llegan o no llegan, quiero decir, los libros escritos en Rusia llegan o no llegan al lector en español, bueno, es compleja. Hay un ecosistema del que participan tanto los traductores como los editores, como los agentes literarios, como los propios autores en ocasiones, como los sistemas nacionales rusos quiero decir, o internacionales de premios, ¿no?, que son los que hacen que los libros, bueno, y por supuesto, es decir, estamos hablando del sector editorial, estamos hablando de un negocio y de un gran negocio. A veces pensamos, ay, ¿por qué este libro tan hermoso? Y aquella poetisa de provincias, ¿por qué no la hemos publicado? Bueno, sí, esto es un negocio. Y como es un negocio, también hay personas que en él ponen dinero, en fin, esperan un determinado nivel de ventas. Pero después ocurre la magia, la extraordinaria magia de la manera en que un escritor, en que esta hipotética poetisa de provincias, a lo mejor de pronto conecta de una manera brutal con el público de Cáceres, de Burgos o de Vitoria, ¿no? Estas cosas ocurren. Ha sucedido, por ejemplo,
Güzel Yagina, esta escritora de la que hablábamos hace un momento, ¿verdad? La autora de Zuleika abre los ojos. Estamos hablando de una debutante, porque esta fue su primera novela, no su primera novela traducida al español, o sea, su primera novela escrita en ruso, una debutante que acaparó de golpe los 2-3 premios literarios más importantes en Rusia, amigos, es decir, que no es poca cosa, es decir, la competencia realmente es brutal porque el nivel de producción literario es extraordinario y la pureza de los premios. Aquí en España tenemos un poco de razón o sin un demasiado de ella, tenemos un cierto prejuicio con los premios literarios, como que en definitiva ya se sabe quién los va a ganar y no hay espacio para el azar o para la sorpresa. En Rusia, un país, por cierto, con muchos problemas de corrupción, y sin embargo, en el mundo de la cultura, o en determinados segmentos del mundo de la cultura, y yo me atrevo a asegurar que en particular en el tema de los premios literarios, la limpieza es extraordinaria. Es decir, en Rusia no gana cualquiera un premio literario, realmente el nivel de depuración es extraordinario, y basta que repasemos las listas de los que han ganado en los últimos años. Y por eso decía que a veces se tiene esa suerte, ¿no? De que una debutante como Güzel de pronto demuestre su valía en Rusia, ello haga que sus agentes, de una manera, sus extraordinarios agentes, la agencia El Cost, eh, consigan vender su valía, ¿verdad? A los editores, el libro llegue a los lectores y de pronto se convierta en un verdadero suceso editorial. Llevamos 4 ediciones vendidas de ese libro, repito, de una debutante, de una novela ambientada en Tataristán, que comienza en Kazán, que probablemente sea una ciudad que el común de los mortales en España, quiero decir, no conozca, y sin embargo la conexión que esa novela, que la historia extraordinaria que cuenta y la manera en que la cuenta, no sé si tengamos mucho tiempo para Güzel, pero si lo tenemos después podemos abundar, ha conseguido conectar. Entonces sí, hay libros que, como decíamos, el ecosistema es complejo, a veces son los premios en Rusia, los editores cada vez están, eso es algo que ha cambiado y eso es algo muy provechoso y muy hermoso, si quieren. Hace 20 años, cuando yo comenzaba a traducir, o incluso hace 15 también, tú veías todo el tiempo que los editores en España estaban atentos a qué pasa en París y qué pasa en Berlín y qué pasa en Milán. Es decir, este escritor del que me estás hablando, ¿ya está en italiano? ¿Ya está en francés? ¿Cómo le fue en francés? ¿Cómo le fue en alemán? Estábamos todo el tiempo mirando. Yo creo que en los últimos años, y gracias a algunos editores y editoriales que tienen un ojo puesto en el este de Europa y también en Rusia, y tienen un arrojo enorme y una gran visión de lo que es la gran literatura, han dejado de tener como referente fundamental a lo que hacen en París, en Berlín o en Roma o en Milán. Y se atreven con muchísimas cosas. Es el caso, por ejemplo, de la editorial Acantilado, en la que tenemos esta página y en la que ahora sale la María Stepanova, de la que les hablaba, que es también una poetisa, y este es también su primer libro, es un libro de no ficción, un libro de una complejidad extraordinaria, un libro sobre la memoria familiar, construido a partir de objetos que ella ha ido encontrando en su casa, dejados por sus antepasados. Es un libro extraordinario, ya les digo, y editores como estos de Acantilado, también como Darío de Automática, ¿verdad? Editores que tienen un gran interés en Rusia y se deciden apostar por ella. Editores y lectores, porque si no hubiera lectores que consumieran y compraran estos libros, pues no podrían existir, o por lo menos no podrían existir demasiados. Y la literatura rusa, convendrán ustedes conmigo, en los últimos años ha calado de una manera muy particular en el lector en español. Subrayo siempre lector en español, porque se pueden imaginar que
que estos libros los leen. Yo acabo de dar un seminario para San Luis Potosí, la ciudad mexicana, un grupo de lectoras de una cadena de librerías de allí que estaban leyendo a Gusiel y Agina. Y me han contactado a través de la Editorial Acantilado: por favor, queremos que nos dé una conferencia sobre Yágina. Es decir, el mundo de la lectura en español, porque a veces solo cuando traducimos pensamos, lo traducimos para España. No, traducimos para cientos de millones de potenciales lectores, y todos ellos con un interés muy particular en Rusia y en la buena literatura. Saben lo que están buscando, y hay muchos rusos y rusas capaces de ofrecérselo. Muy bien. Mira, una cuestión que te quería hacer desde el punto de vista del proceso traductor, porque tú has mencionado 4 obras muy interesantes, muy diferentes desde el punto de vista de su dificultad, y me ha llamado la atención que haga alusión concretamente a la traducción de Svetlana Alexievich y El fin del Homo soviético, en Acantilado también, en 2015. Y aquí me gustaría que nos contaras cómo abordaste la dificultad que supone cómo está estructurada esa obra, es decir, cómo abordas tú ese proceso de traducción de cara a nuestros estudiantes de traducción que van a abordar una labor tan compleja como la de traducir una obra literaria completa, ¿no? Cuando estamos hablando que cada capítulo es una persona distinta, cada uno con registros diferentes, es decir, ¿elabora una estrategia previa después de una lectura concienzuda? ¿O cómo lo abordas de cara a después emular eso, porque tiene que ser así, en la lengua española? De tal forma que la sensación que tú generes en el lector español, y lo digo porque en este caso, hoy te lo he comentado, creo que está muy conseguido realmente, sin entrar en detalles precisos, pero si tú coges partes concretas, ves que el efecto que se crea en ruso es muy similar, o al menos muy semejante en español. ¿Cómo abordas tú una cuestión tan compleja? Y otra cuestión asociada a esta es: cuando se descubre a escritores como María Stepanova o cualquier otro, ¿tú haces la sugerencia tú o el traductor a la editorial? ¿O hay algún... Elena Shubina, se me ocurre, por ejemplo, sugiere que hay que traducir al español tal obra? ¿O se orientan por los premios? ¿Cómo lo hacen, no? Para elegir, este autor merece la pena que invirtamos en él tiempo y dinero para ver si va a tener repercusión en el mercado español. Comienzo por lo último, si te parece, Enrique, para no olvidarlo, porque además es muy interesante y está muy conectado con lo que hablábamos antes con Nina, que tal vez no cerré bien ese tema. Sí, bueno, decíamos, es un ecosistema complejo, hay muchas sugerencias. Hay una cosa interesante también con esto. Mira, es la manera en que la literatura rusa se ha desarrollado. Yo creo que el otro día, cuando hablabais con Shubina algo de esto, que tuve el gusto de veros, algo de esto salió, o al menos yo creí percibirlo así. La manera en que la literatura rusa está operando en los últimos 20 años, en lo que llevamos de este nuevo siglo. El proceso literario ruso ha sido muy interesante a lo largo de los últimos años. Hubo un primer momento de eclosión de la literatura postsoviética cuando cae el régimen soviético, donde había un caudal inmenso de obras que no habían sido publicadas, no habían sido leídas por el público ruso. Esas son las obras que más o menos comienzan a dominar el terreno, digamos, literario, y comienzan a surgir nuevas voces. Ha tenido que pasar un tiempo, sin duda, una generación o media, para que todas esas voces comiencen a decantarse de la manera en que lo han hecho. Y la literatura rusa contemporánea, la que se esté, a mi juicio, a mi modesto entender, la que se está escribiendo en estos últimos 10, 20 años, es de un nivel extraordinario, no solo porque ha sabido conectar con la raíz clásica de la literatura rusa y desquitarse un poco, desasirse un poco de esa cosa, digamos, medio revanchista, muy comprensible por otra parte, porque se salía del horror soviético, entonces es comprensible que hubiera ese afán. Pero lo cierto es que pasado ese momento, digamos, de ira y de rabia, naturales, de pronto todo eso se ha decantado y se ha comenzado a escribir una literatura que mira hacia el pasado a través de formas clásicas y con una penetración, con una hondura extraordinaria. Algo que se puede ver, por ejemplo,
en la novela esta extraordinaria de Zahar Prilepin, un hombre tan peculiar en temas sociales, pero la novela Avicielo, en fin, el monasterio, digamos, podríamos traducir que es una novela que repiensa el mundo del Gulag de una manera absolutamente extraordinaria, pero al mismo tiempo, fíjense qué curioso, y es a donde voy, esa literatura rusa, el caso de esta novela de Zahar Prilepin me viene al pelo, si me permiten la expresión, esa literatura rusa está muy en consonancia con lo que se está haciendo en el resto de literaturas europeas, lo que hace Martin Amis con Auschwitz o con el propio Stalin. Es decir, realmente los rusos no es que se hayan puesto a ese nivel, porque eso no sería justo, ya ellos tenían el suyo que estaba muy bien, pero la consonancia de ideas en la cual se ha ubicado la literatura rusa es con el resto de las literaturas europeas y norteamericanas, es extraordinario. Y eso, y por eso lo traigo a colación, facilita mucho la tarea del editor. Ya el editor que busca libros rusos no está buscando unas cosas extraordinariamente raras, que a ver cómo conseguimos que esto entre. No, porque esos escritores rusos ya forman parte, a mi juicio, de el flujo general de ideas literarias o de ideas en general. Es el caso de este libro, por ejemplo, de Guziel y Ágina. Por eso esa conexión. Sí, es una historia que transcurre en Tataristán, en Siberia, pero el nivel humano, el nivel de ideas que se está moviendo ahí son perfectamente las mismas que mueve cualquier otro autora de su mismo nivel en otra literatura. Eso respecto entonces, claro, al de dónde vienen, te digo, eso se ha facilitado mucho, porque ya no es como antes, que el editor estaba tan desconectado de la literatura rusa que tenía que venir ese, en fin, el de gafitas que sabe ruso, explicarle que mira que hay un autor. No, ya estos autores, es decir, en Frankfurt, la feria de Frankfurt, estos autores rusos nuevos están al nivel de cualquier otro, con lo cual para los editores españoles son mucho más asequibles, digamos. Seguimos teniendo, sin duda, una función, nosotros, los traductores, pero una función que tiene mucho más que ver con que nos pidan consejo. Yo creo que lo que más sucede últimamente es eso. Ya hay un autor que han visto, entonces te piden consejo. Oye, ¿cómo ves? ¿Qué tal? Claro, como tú lees más también prensa rusa, estás más al tanto del paisaje general. Claro, porque el editor que contrata un autor está pensando en el libro en el que está pensando contratar, pero también en lo que viene después. Es decir, se invierte en un autor porque ese autor después seguirá construyendo una obra, o tiene ya una obra construida que interesará publicar. Es el caso virtuoso y perfecto, perdonadme que vuelva a mi querida Guziel, de Guziel y Ágina, cuya segunda novela ya comienzo a traducir para Acantilado, y cuya tercera novela acaba de publicarse justo hace un par de semanas en Rusia. Es decir, es una autora que efectivamente fue una debutante, se supo ver en ella el potencial, y después se sigue publicando. Pero ya te digo, Enrique, ya te digo, Nina, es eso, ¿no? Sí, tenemos esa función de consultoría, pero los editores ya se apañan muy bien, por suerte, y se apañan muy bien porque la literatura rusa está ya metida en Europa, ya no es un continente aparte, y eso es bueno realmente para todos. Dicho esto, Enrique, el tema pero de tú empezabas Alexievich. por otro lado, y yo te dije, empiezo por el final, y ahora ¿Cómo lo abordaste la primero traducción era... de Alexievich? Oh, sí, claro, la traducción de Alexievich, efectivamente. El Mira, fin de los soviéticos, sí. esto les sería interesante a los estudiantes. Cuando empiezas a traducir Alexievich, ¿qué es este, verdad? Este es la edición Ahí está. española, también veréis que es otro tocho. Bueno, y no lo digo por gusto. Cuando comienzas a traducir un libro como este, por ejemplo, el de Herzen, que hablábamos ahorita, las memorias de Herzen, claro, se trata más o menos, por decirlo rápido, de pillarle el truco, ¿verdad? De coger el estilo. Tardas en eso un rato, pero una vez que ya comienza la máquina a tirar, bueno, en fin, la traducción marcha. Efectivamente, con este libro de Svetlana no pasa eso. Svetlana, como saben, escribe lo que ella le llama
novelas de voces, ¿verdad? Es decir, ella va poniendo el oído, ¿verdad? Sobre todo en este libro, ella pone el oído, va escuchando esas voces del mundo postsoviético, esas voces nostálgicas, rabiosas, en fin, toda suerte de voces, toda suerte de sensibilidades, víctimas, victimarios, y esas voces ella las va reproduciendo en su libro. Y efectivamente, como decías, claro, la gran dificultad ahí está en que los cambios de registro son brutales. Estás traduciendo ahora el testimonio escrito, dicho y reescrito. Bueno, este es otro gran tema, la manera en que opera la literatura de Svetlana. Bueno, dicho y escrito por una campesina de Ucrania analfabeta, que tiene un registro de léxico muy particular, seguramente lleno, qué sé yo, de leyendas locales, de toneladas de folclore, y 3 páginas después te vas al testimonio de un exsecretario de una oficina del partido en no sé dónde, que es el tipo que te habla acartonado con un léxico. Entonces, constantemente te estás moviendo en esos cambios de registro. Es muy difícil traducir esas cosas y abordar un proyecto como eso. Tal vez por eso, entre otras razones, tiene que ver con algo que comentaba Nina antes, que al principio traduje muchos libros, después pocos. Yo hago muy pocos proyectos. De hecho, últimamente casi hago un libro al año. Es verdad que son libros de cierta envergadura, pero trato de hacer un libro al año. Es decir, le dedico mucho tiempo a esos libros porque efectivamente requieren eso. No puedes ir como una máquina, o por lo menos yo no puedo, ir como una máquina traduciendo un libro con esos constantes cambios de registro, porque o te pierdes alguno de ellos o al final los pierdes todos. Es decir, no consigues trasladar esa amalgama, esa polifonía, ¿verdad? Svetlana le gusta mucho hablar de Dostoyevsky, ¿verdad? Y de esa polifonía de la que hablaba Bakhtin, esta cosa, ella trabaja mucho eso, y efectivamente traducirla requiere trabajar de esa manera. Aquí el único, tú decías, me van a permitir tus alumnos y vosotros el símil futbolístico. ¿Verdad? Como dice el entrenador del Atlético de Madrid, esto es partido a partido. Es decir, cada libro, de cada uno de estos libros escritos por autores tan distintos, a veces en momentos históricos tan distintos, desde sensibilidades tan distintas, pero todas ellas de una fuerza extraordinaria. Cada uno de estos libros hay que abordarlo de manera particular, y eso requiere tiempo, requiere mucha pasión, requiere comprender muy bien al autor. Los libros a veces hay que leerlos no una, sino más de una vez. Hay que intentar ver a esa persona, verla todo. Mira, con el libro de Guziel, fijaros qué cosa. Cuando yo leí el libro de Guziel me pareció extraordinario, pero me di cuenta que el reto iba a ser inmenso. Lo primero que hice antes de comenzar, me fui con mi mujer a Tataristán, nos fuimos a Kazán. Entonces estuvimos viajando por ahí un par de semanas. Es un lugar, por cierto, absolutamente extraordinario. Hay una isla que se llama Sviajsk, que es uno de los lugares más mágicos que he conocido. Maravilloso. Mira, cosas extraordinarias. Estuvimos viajando por ahí, hablando con la gente. Hombre, evidentemente han pasado 70 años de aquellos en los que ocurre la acción de la novela, pero es igual. El olor del paisaje, el olor de la gente, la comida, te sitúan en una dimensión distinta. Después de vuelta a Barcelona, pasamos por Moscú, me fui a comer con Guziel, ahí fue cuando nos conocimos con Guziel. Es importante también, si tienes la suerte de que esté vivo el autor, poder conversar con ella, darte cuenta con quién estás tratando, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y después, mira, son muchas horas, y corregir una y otra vez, y a veces tardas mucho en encontrar el punto, por decirlo así, ¿no? Pero una cosa sí, la gratificación es extraordinaria. Cuando lo has encontrado, cuando fluye, cuando te das cuenta. A mí me interesa que mis lectores, digo mis lectores porque estos libros
claro, han salido de mi mesa, tal como los van a leer ellos. Me interesa que mis lectores lean los libros como si hubieran sido escritos en español. Yo no quiero que vean una prosa acartonada, una cosa rusa. No, no, no. A los lectores hay que ponérselos muy fácil. Ese es parte de mi trabajo. Los lectores lo tienen que tener muy fácil. Entonces, hay una anécdota que a mí me gusta mucho de Gregory Rabassa, el célebre traductor norteamericano de literatura española, o escrita en español, sobre todo latinoamericana, por eso, al inglés. Y Gregory Rabassa una vez en una entrevista, un periodista tanto impertinente, que Gregory hablaba con mucho acento el español, ¿no? Entonces, estaba traduciendo 100 años de soledad de García Márquez, nada menos, ¿no? Y entonces un periodista un poco impertinente le dijo, oiga, pero usted con esa manera que habla en español, ese acento, usted de veras se ve capaz de traducir una novela como 100 años de soledad. Y Rabassa, yo creo que con mucho tino, le dijo, mire, a mí realmente para traducir 100 años de soledad, lo que me pregunta no es tanto el español que yo sé, como el inglés que yo sé. Porque yo tengo que escribir esa novela en inglés y que la gente la lea y sea absolutamente creíble, es decir, que no sea un artefacto extraño que les cayó de algún lugar distante. Entonces, por eso, sí, es muy complicado, pero la gratificación es inmensa cuando consigues escribir ese libro y leerlo y decir, bueno, esto valió la pena, ¿no? Bueno, pero si hablamos, por ejemplo, ponemos dos ejemplos de estos grandes antagonistas como Vladimir Nabokov y Boris Pasternak, dos visiones de traducción opuestas totalmente, ¿no? Nabokov que apostaba por acercarse al texto original, ¿verdad? Y tratar de traer al lector destino, ¿no? Todo lo que quería decir el autor y todo lo que decía la obra original. Boris Pasternak, todo lo contrario, o con sus famosas traducciones de Shakespeare, pues estaban bastante lejos de lo que es el texto original, sin embargo son textos brillantes y por eso en Rusia todo el mundo conocía a Shakespeare, leía sus sonetos y se enamoraba de ellos, pues sigue enamorándose de ellos incluso la juventud rusa. Los dos realmente eran artistas. Y lo que tú estabas explicando ahora, nos hablabas de recreación de una obra en otro idioma, ¿verdad? Tú un poco actúas como escritor, ¿no? Como una También. recreación. Pero entiendo muy bien, es un dilema. Mira, yo estoy mucho más cercano naturalmente a Pasternak. De hecho, fíjense qué cosa tan curiosa. En la tradición rusa, cuando se piensa en el corpus del poeta Pasternak, Boris Pasternak, sus traducciones de Shakespeare son parte de su propio corpus poético. Es algo súper interesante, es decir, es una traducción, pero forma parte de su propia obra. Yo estoy más cercano que a eso aunque entiendo muy bien y simpatizo, bueno, con Nabokov tengo la debilidad que tengo, pero toda la cosa de Nabokov con Eugenio Onegin, por ejemplo, ¿no? Toda esa cosa absolutamente llena de notas, de trasladar. Bueno, es una manera muy, digamos, académica. Es un asunto extraordinariamente complejo que una vez, vamos a poner en el medio, decir, como figura tercera aquí con Nabokov y con Pasternak, nada menos que a Brodsky. Brodsky tuvo una de esas salidas tan graciosas que dijo, mira, en un debate una vez, dice, mira, lo que sucede, hablaba con los lectores en inglés, norteamericanos y británicos, los lectores en inglés. Decía, lo que sucede a ustedes es que ustedes nunca han leído ni a Tolstoy ni a Dostoyevsky. Ustedes han leído a un solo autor, porque los traductores, enfrentados a la complejidad de la prosa del 19 ruso, lo que han creado es una amalgama que es el mismo. Ustedes leen a uno solo, precisamente buscando esa recreación. No, yo no busco una recreación, yo soy absolutamente fiel a lo que estoy leyendo. Pero no me quedo día, pero he recordado ahora algo de lo que hablamos el otro día, que el primer traductor japonés, o al japonés, bueno, japonés y al japonés de Guerra y Paz, la novela de Tolstoy,
publicó una novela de apenas 150 páginas. Entonces llevaba una nota al final que decía, he suprimido una gran parte del prolijo texto del original porque realmente carecía de interés. Eran, en fin, cosas superfluas sobre la guerra. me he concentrado en hablar del amor, porque es una historia de amor tan bonita. Bueno, no hay que llegar tampoco a esos extremos, pero no, yo creo y practico sin duda que se puede jugar es un mismo campo de batalla, simplemente hay que ampliarlo y operar dentro de un campo más amplio. Un campo en el cual te puedes permitir escribir y trasladarle al lector un texto que pueda leer sin sobresaltos, y al mismo tiempo ser absolutamente fiel a la prosa, al estilo, al color. En libros como los de Lugiel, incluso en el de Svetlana, el color es fundamental, el color del dolor, pero también el color del paisaje. Todo eso tienes que transmitirlo. Sin duda alguna, eso se puede hacer y se hace. Desde luego, voy a hacer aquí una anotación a propósito de lo que ha dicho Nina, lo que has comentado tú, desde el punto de vista de la teoría de traducción, sin extenderme en esto, con Lorenz Benuti y la domesticación y la extranjerización como métodos de traducción, como estrategia de traducción. Y aquí, en este sentido, creo que y de esto hemos hablado tú y yo un poquitín antes, el vuelco que hay en las nuevas traducciones que se hacen de la literatura rusa y concretamente contemporánea es en pros de esa domesticación, es decir, que el lector se sienta cómodo leyendo a los autores rusos, porque ciertamente en ocasiones antes tú los leías, hay de las montones de traducciones que hay de Crimen y Castigo, te sentías extraño leyendo. Incluso leyendo traducciones muy conocidas como la de los hermanos Karamazov de Augusto Vidal, tú notas que no fluye. Estamos hablando de traducciones que se consideran que son buenas, y eso es precisamente a que el autor no logra despegarse de la estructura rusa. Sin hablar de Dostoyevsky, no vamos a entrar en también los hermanos Karamazov, esas peculiaridades estilísticas rusas, si no las adapta, el lector no se siente cómodo. Eso es cierto. O Doblatov, por ejemplo, ¿no? Tú lees las traducciones de La zona de Doblatov y tú ves que el texto no fluye realmente para un lector español no conocido. Entonces, Nabokov tradució a Eugenio Onegin de esta manera porque era Nabokov. Se puede permitir traducir con esa barbaridad de notas de traducción, pero es una cosa que incluso se desrecomienda. Y voy a aprovechar para hacer últimamente, sabéis que son muy populares, no tiene que ver con la literatura rusa, las series turcas que ponen en televisión, concretamente La hija y la mujer. Pues si veis las traducciones de esas, ¿por qué están teniendo tanto éxito? Una opinión, porque están muy bien domesticadas. Y desde el punto de vista fraseológico incluso, os recomiendo que lo veáis, ver la precisión fraseológica que tienen concretamente La hija en la traducción de ciertos giros, que no sé cómo serán en turco, pero que hacen sentirse al que aquello que lo escucha es muy cómodo. Y entonces creo que la domesticación tiene futuro y no tenía hace no tanto concretamente con la literatura rusa. Así que nada, yo creo que Jorge, en este sentido, tus traducciones son estupendas, es que realmente tengo que decirlo. A mí a este propósito me gusta mucho, por ejemplo, un autor que traduje con enorme gusto y con el que también estableció una relación muy, muy hermosa, es Mikhail Kuraev, que es un autor de San Petersburgo, un señor vivo, octogenario ya, un autor extraordinario y que a todos os lo recomiendo mucho. En Acantilado sacamos 2 libros, tenemos alguno más que en algún momento saldrá ya traducido, pero ahora hay 2. Y a mí me gusta mucho en el caso de Kuraev, que son novelas también sobre el estalinismo, novelas verdaderamente hermosas, pero él además, Kuraev, por cierto, como Buziel, es un hombre que proviene del cine. Él trabajó como guionista en Lien Film, los estudios cinematográficos de Leningrado durante muchos años. Y entonces su prosa es muy cinematográfica, todo está, que prácticamente lo miras y dices, esto es para trasladarlo ya, ¿no? Al esto. Pero lo que decía, a mí me gusta de Kuraev, que él a cada rato, es como si, yo se lo comenté alguna vez, como si lo hiciera a propósito, él mete a cada rato pues, algunas siglas de estas rusas, soviéticas,
algún acrónimo de estos así, pero súper recónditos así, ¿no? Y a mí eso me encantaba porque la prosa iba fluyendo bien en español y tal, pero de pronto era como un fogonazo en rojo, así, ¿no? Salía ahí, Turoslit y no sé cuánto, ¿no? Y entonces siempre me gustaba eso, porque me gusta eso, porque pienso que para el lector está bien también, ¿no? Es decir, él va leyendo esa prosa limpia y no acartonada, pero al mismo tiempo a cada rato asoma la URSS, bueno, en este caso pues son novelas ambientadas en la URSS, asoma el mundo soviético, ¿no? Y creo que eso es muy, muy gratificante. Es una palanca que ayuda al traductor y creo que para el lector es fantástico porque lo mantiene, ¿verdad? Claro, En ese claro, mundo distinto, ¿no? Yo claro. muchas veces decía, perdón Enrique, yo decía algunas veces, hace más tiempo, porque ya os decía que hemos superado, pero hace 15 años o así, costaba tanto colar en un catálogo editorial un autor ruso contemporáneo, porque es verdad que no funcionaban. Autores, incluso algunos que funcionaron en otros países, los posmodernos, tipo Pelevin, Sorokin, cosas así, sí que son autores muy interesantes y tal, pero aquí no funcionaban para nada, ¿no? Y yo les decía, es decir, al lector le puedes colar cualquier John Smith que vive en Pennsylvania Avenue, no sé qué, todo eso se lo come. Pero como le digas que es un Iván Ivanovich que vive en el, qué sé yo, en el Piriulo, no sé cuánto, eso como que es un mundo totalmente eh, eh, distinto, digamos, ajeno, ¿no? Pero también eso ha cambiado. A mí me da la impresión que eso ha cambiado. Ya hay ahora que hablamos de los turcos, en Netflix a veces aparecen series rusas y cosas así. Hay una, por ejemplo, Efectivamente. fantástica, ambiental, que parte de una novela de éxito que se llama Bongózero. No me acuerdo cómo es que se llama en español, pero es una cosa truculenta, así que está en Netflix, rusa, muy interesante, ¿no? Hay una conexión. Aprovecho para decir que está aquí nuestro compañero Joaquín Torquemada, que por supuesto la poesía rusa es mucho mejor percibida, creo, por el lector español gracias a sus traducciones. Y lo digo porque lo tengo aquí con su nombre puesto en ruso, lógicamente. Y ciertamente, Ya lo veo. gracias a su adaptación métrica, a su concepción de la traducción de la poesía, pues tiene otra forma de ver esas traducciones no fácilmente legibles, muy literales que había hasta ese momento de la poesía rusa concretamente. Sí, bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo en lo que acaba de comentar Jorge Ferrer, que hay que adaptar el texto literario traducido, sea en prosa o sea un texto poético, a lo que requiere el lector de literatura en español. Hay que facilitarle la comprensión de alguna manera, independientemente de que se respete, lógicamente, pues, el espíritu, el aroma que desprende el texto original en ruso. Entonces, bueno, yo quiero lo primero agradecer al Centro Ruso y particularmente a Enrique, a Nina, que organice este tipo de eventos tan interesantes y, por supuesto, a Jorge Ferrer por lo que para mí pues, está siendo una auténtica lección magistral en el terreno de la poesía, perdón, de la traducción de la literatura rusa al español. Y yo lo que sí le quería preguntar, lógicamente, y dados mis intereses en el ámbito de la traducción de la literatura rusa, es si Jorge Ferrer ha traducido poesía y, en caso afirmativo, pues qué autores u obras ha traducido. Mire, Joaquín, yo poesía me resistí siempre a atreverme a traducir. Leo bastante poesía rusa, pero no escribo yo mismo poesía tampoco en español. Y la verdad que es algo que siempre le tuve mucho miedo, ¿no? Está la tentación, pero le tuve miedo. Traduje, no obstante, hace un par de años, tal vez un poco más, me fui a San Petersburgo, conecté con un tipo que me podía ayudar a entrar al apartamento donde había vivido Brodsky.
la famosa Paltara Comnat, aquella, la habitación y media donde vivió Brodsky. Y entonces en ese momento estaba en obras aquello, era una cosa... Brodsky vivió, es el sitio donde vivió antes de marchar al exilio con sus padres. Entonces era una comunal na partida, una comunal en la cual ellos tenían. Bueno. Y entonces me emocionó tanto saber que iba a conseguir entrar ahí que me atrevía a traducir un poema de Brodsky para leerlo ahí, cosa que efectivamente hice. Y inspirado por esto, en medio del confinamiento del año pasado, el confinamiento duro que tuvimos el año pasado, unas editoras de Barcelona, fantásticas, me tentaron con la traducción de unos poemillas de Zinaida Gipius, que es una mujer que me interesa extraordinariamente. Y entonces dije, esta yo no me lo voy a perder, yo esto lo voy a hacer. Y entonces lo que hice fue que me busqué un colega mío, poeta él mismo y traductor de poesía, y le dije, me tienes que ayudar con la métrica porque esto tiene que quedar perfecto. Y entonces hicimos a 4 manos esta traducción de Zinaida Gipius, que no tengo a mano si no le enseñaba, porque es un libro extraordinario. Pero si lo busca, hicimos una edición bilingüe hermosísima. La editorial se llama Somos Libros, es una pequeña editorial de aquí de Barcelona, está aquí en la Avenida Sarriá. Y tradujimos esos poemas de Zinaida Gipius. Pero yo le alabo enormemente lo que hace, porque tengo amigos que traducen poesía rusa. Mi amigo Ricardo San Vicente ha traducido bastante, Mónica Sustova, también ha hecho con Tsvetaeva, con Smatova. Yo realmente eso lo miro lo miro con un respeto inmenso, porque, y además habiendo tenido esta breve experiencia, que además la tuve, ya le digo, ayudado, es un trabajo tremendo, ¿no? Pero enormemente necesario, porque evidentemente la poesía rusa es un momento fundamental de la sensibilidad en Occidente y en Oriente también. Con lo cual conseguir que los lectores en español puedan leerla de la mejor manera posible es algo de alabar y que le agradezco enormemente. Mire, aquí mi amable esposa me ha alcanzado, lo que creo que ahí lo veréis al revés. Pero bueno, es este librito de Zinaida Gipius, que además lo hemos hecho con edición bilingüe. Imágenes de los manuscritos. Es una edición bellísima. Interesante. Pues dinos cómo podemos conseguirlo para tenerlo aquí en el Centro Ruso, porque el resto de obras tuyas sí la podemos conseguir más fácilmente, creo. Si no, ya te diremos, pero pues ya nos lo dice y si no, yo os lo anoto con mucho gusto, Enrique, porque me gustaría mucho además que lo lean las personas que acudan allí. Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta en el público para Jorge? Ya que Joaquín ha abierto la veda de preguntas del público. Podéis también hacerla a través del chat, si queréis. Lo digo porque está previsto el encuentro hasta las 7:30 y son las 7:20. Veo ahí a Ana Álvarez por ahí. Hola, Ana. ¿No hay preguntas? Mientras ¿Nina? no haya preguntas, voy a hacer una. Como en nuestro encuentro con Elena Shubina, nosotros hablamos del tema de la promoción de la literatura rusa contemporánea en España, y intervino el agente literario del Post, Alexander Klimen, dio su punto de vista también. Y nosotros en aquella ocasión pensamos en que nosotros siendo el Centro Ruso, lo que podemos hacer es dar difusión, al menos. Y entonces, desde un tiempo para acá, estamos haciendo un llamamiento a todos los traductores y editores que nos hagan llegar las noticias sobre la publicación de las obras, porque nosotros haremos eco de estas publicaciones. Y, por ejemplo, lo que estabas hablando de la traducción de María Stipanova, ¿no? Pues podríamos organizar un tipo de presentación, algún tipo de cosas también para promocionar el libro y hacerlo al mismo tiempo, para hacerlo más visible en el territorio español. Sería extraordinario. Extraordinario me parece. Con eso puedes contar, de hecho lo dijimos en el encuentro con Shubina, que
en parte esa también es nuestra función, dar difusión a la literatura rusa, y cuando esté preparada esta traducción nos lo dice y preparamos un encuentro contigo, por supuesto, y ya si pudieras venir a Granada sería extraordinario, Jorge, ¿qué te voy a contar? Que aprovecho para decirte, te lo diré al final, que está invitado cuando pase esto del COVID, que algún día pasará, supongo. Algún día pasará. Oye, se lo diré a la editorial y se pondrán muy, muy contentos. El libro de Stepanova, miren que se lo anuncio a quienes nos escuchan. El libro de Stepanova, esta semana salió la lista de candidatos al Booker International, es decir, en Inglaterra, de libros traducidos al inglés, y el libro de Stepanova salió entre los 5 finalistas. Qué Para que se hagan una interesante. idea, en la historia del Booker International, que cuenta unos 20 años o así, esta es la tercera vez que un libro en ruso integra esa lista, la integra en la traducción de Sasha Dugdale al inglés. Pero es un libro que ya les digo que tendrá una resonancia, gane el Booker o no, pero igualmente tendrá una resonancia extraordinaria. Así que con mucho gusto, Enrique, Nina, se lo digo, mira, Por supuesto. siempre tenéis, por lo menos en Acantilado, una editorial extraordinariamente receptiva para este tipo de cuestiones, y si comunicáis ahí, yo con mucho gusto, si puedo servir de puente, os mantendrán al tanto de las cosas rusas que vayan sacando, y sí, esos nexos son fundamentales para que los libros lleguen a más gente. Y Jorge, el punto de vista, porque Alexander Klimin ese día fue bastante negativo. Quiero decir, no fue, transmitió un punto de vista sobre la enorme dificultad que supone impulsar a un autor ruso contemporáneo en el mercado español. Y tú compartes ese punto de vista, porque ciertamente él dio una visión como que era había complejidades importantes de financiación, de proyectos, pero no sé, no tengo yo esa impresión tan negativa que él virtió en su momento. ¿Tú cómo lo ves? El Yo no tema de llegué la a ver literatura rusa, impulsar proyectos en el mercado español. yo no llegué a ver la intervención de Fue Alexander. al final del encuentro. Sí, no, ya me lo imagino, porque yo vi a Subina, sí, la vi entera. Pero Sí, después bueno, cuando... pues vamos a dejarlo en que fue negativo, ¿no? Que era difícil encontrar maneras de financiar esos proyectos y no sé, ¿cuál es tu punto de vista, en definitiva, sobre Mira, si... yo pienso que, es decir, evidentemente, en un mercado editorial hipersaturado como está el español, todos sabemos la cantidad de libros que se publican, la cantidad de autores nuevos que aparecen a diario, es decir, evidentemente, claro, Alexander seguramente claro, lo mira desde otra perspectiva, es decir, ese es su trabajo, ¿no? Es decir, impulsar a los escritores, y evidentemente cuesta. En un mercado hipersaturado, evidentemente es complicado. Yo vuelvo a algo de lo que hablábamos antes, y por eso son tan importantes centros como los vuestros. Digo, algo que decía antes, es decir, esto es un negocio, es el negocio editorial. Evidentemente las editoriales ponen su dinero a funcionar en algunos autores y en otros no. Es decir, traer un autor, aquí por ejemplo Acantilado trajo a Guziel, fue una cosa extraordinaria. Estuvimos en Madrid en la Fundación Telefónica, que podéis por cierto ver el vídeo porque está colgado, que ella dio una charla ahí, pero absolutamente extraordinaria. Pero claro, todo esto para una editorial esto es muy costoso, esto es mucho dinero el que hay que meter para traer a un autor, moverlo por el país, etcétera. Entonces, claro, evidentemente esto es complicado, y sí, las editoriales apuestan más por unos que por otros, por algunos esperan a ver si tira o no tira, por otros menos, y evidentemente es difícil. Por eso creo que por eso te decía, Enrique, que me parece tan importante centros como el vuestro, porque que aparte de esos canales comerciales, que a veces funcionan, ya os digo, con Guziel funcionó muy bien porque es una de las autoras por las que decidieron apostar. Son tan importantes este tipo de iniciativas que no parten, digamos, de un ánimo lucrativo, sino de uno eminentemente de difusión cultural. Seguramente si entran también de manera orgánica en este ecosistema centros como el nuestro, pues eso ayude mucho. Difícil es difícil colar nombres nuevos en la apreciación de los lectores.
en un país que tenemos en el que no hay demasiados programas de televisión dedicados a libros, programas de radio dedicados al libro. Es decir, realmente la difusión cultural, la difusión de la literatura en España es escasa, por decirlo con cariño, por decirlo suavemente. Es decir, es escasa, es difícil hacerla. Por lo tanto, claro, también con los rusos cuesta, evidentemente, pero yo diría que menos. Yo diría que menos. Quiero Yo creo decir que que Rusia en menos que sí, antes. yo creo que Rusia en sí como tal, por lo que respecta al ámbito literario, es una buena marca en sí. Quiero decirte, un autor ruso es una buena marca, una marca de garantía, desde luego. Y entonces yo creo que la gente lo vería, claro, el tema es los canales, eso a través de los cuales accede al gran público. Es difícil, claro, es difícil, y hasta que Eso veas una editorial potente o que esté dispuesta a apostar con eso, pues es complicado. Sobre todo porque hay una saturación importante con formatos alternativos a la lectura clásica muy importantes, que eso no hay que perderlo de vista. Me estoy refiriendo, el otro día intervino en una tertulia con respecto a esto, a la juventud ahora, donde tiene formatos atractivísimos más allá de leerse un libro, porque estamos hablando de bueno, esto sería una conversación ya más larga, de una forma diferente de entretenerse y de conceptualizar el fenómeno del entretenimiento, porque tú lees un libro básicamente para entretenerte y para pasar un buen rato, lógicamente. Pero bueno, que... Es interesante multiplicar los foros. Por Claro, ejemplo, yo en otras ciudades, aquí en Barcelona, en Cataluña en general, en la red de bibliotecas públicas hay foros de lectura que hacen bastante fomento de la lectura y por ende de la literatura. Estas cosas funcionan en una sociedad tan atomizada como esta en la que vivimos. Eso pues también son cosas que funcionan. Realmente todo suma. Mm, todo suma, pero efectivamente es complicado. Mira, esto que hacía el otro día que les comenté en México, una cosa extraordinariamente gratificante, ¿no? Ver a personas que se reúnen a leer libros y hacerlo con amor, con devoción, y, en fin, eso es fundamental, esto de generar comunidad. Mm. Tenemos una mira, pregunta de Ana Álvarez sobre el hecho es que dice que no puede activar el sonido ni la cámara, no, pero le agradece mucho al señor Ferrer una conferencia tan interesante. Quisiera hacer una pregunta. ¿Puede recordar algo que le ha sido especialmente difícil de interpretar? De Sí, traducir, supongo. traducir, supongo, sí, sí. muchas cosas, muchas cosas. Mira, pero sobre todo, ¿cómo se llama, perdón, la persona que pregunta? Ana Álvarez. Ana, Ana, sobre Álvarez. todo Ana, eh, lo que tiene que ver con el folclore. El folclore es un espacio muy particular para el traductor, una cultura distante, cosas muchas veces en fin, que están construidas con formas idiolectales y eso cuesta muchísimo, sobre todo conseguir trasladar eso al lector en español y que le resulte algo a la vez comprensible y tan hermoso y mágico como suele ser siempre el folclore, pero al mismo tiempo pues verosímil. Eso es complicado. En la novela de Guziel, si la has leído o la lees, verás que hay un componente de folclore enorme, todo el folclore tártaro. Esto evidentemente muy complejo. Yo creo que es de las cosas más complejas, porque lo otro, mal que bien, siempre consigues solucionarlo. Pero la cosa esta poética, enraizada en las partes más profundas, digamos, del pueblo y de las culturas tradicionales, esto cuando te lo encuentras, pues siempre te requiere un trabajo adicional. Si el autor está vivo es más fácil. Mira, con Luciel, por ejemplo, no sé si hablamos del método, un poco el método de trabajo. Con los Sí, autores vivos, muchas veces con estos últimos que les he mencionado, estas últimas que les he mencionado, Gugiel, Estepano, como son autores que han pegado bien, digamos, al mismo tiempo, ¿no? De golpe, pues las hemos traducido al mismo tiempo varios traductores a distintas lenguas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gugiel, estábamos traduciendo al mismo tiempo al inglés, al italiano, al francés y yo al español, al menos a esas 4 lenguas. Y entonces lo que hicimos, en algún momento nos pusimos de acuerdo, oye, vamos a hacer una lista conjunta. Entonces los traductores teníamos una lista conjunta que íbamos de dudas
que íbamos alimentando, ¿no?, con dudas a Guziel. Entonces Guziel, con una paciencia y una generosidad inmensas, nos iba respondiendo. Y recuerdo que había muchos elementos, claro, de folclore precisamente en esa lista, cosas que lo mismo a quien traducía en Alemania, que a quien traducía en París o aquí en Barcelona, nos significaba un reto, ¿no? Entonces Guziel nos explicaba y más o menos con eso íbamos saliendo. Bueno, Fran nos ha hecho una pregunta que esto es para otra conferencia aparte. De hecho, si hubiera escuchado la conferencia de Joaquín de hace no tanto en la Universidad de Cádiz, un evento conjunto que hicimos, ¿qué características comparte la poesía rusa con la española? Cualquier Esa pregunta es cosa. para Joaquín. No, ha hecho una pregunta... Bueno, creo que esta porque pregunta es para como Joaquín. traductor de poesía yo creo que es para Joaquín. La cosa es que estamos terminando el evento. Os recomiendo, desde luego, porque está grabado, que veáis la intervención de Joaquín recientemente en un evento organizado por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada, precisamente sobre sus traducciones del ruso al español. Pues Joaquín, Lo por que sí alusiones. tiene, lo que sí tiene la poesía rusa, que no lo tiene tanto la española, y subrayo el tanto, pero la poesía rusa tiene un apego, la poesía rusa del siglo XX, digo, no, tiene un apego muy particular por la métrica. Y entonces, claro, eso significa siempre, probablemente, tal vez esté de acuerdo Joaquín, significa un reto muy particular. En ocasiones los traductores optan por saltarse la métrica, porque claro, para conseguir métrica, rima, todo esto, conservarlo, trasladar el sentido se hace prácticamente imposible. Y entonces, claro, ahí hay este tipo de decisiones que tomar. Pero ciertamente yo no soy el más adecuado, dado que no traduzco poesía, como explicaba, no soy el más adecuado para responder a esa pregunta. Pues yo, ya que dice esto de la métrica, si hay un autor que por su métrica es especialmente complejo, es Mandelstam, por ejemplo. Muy, Sí. muy difícil, al filo de lo imposible. Pero, Joaquín, brevemente. Bueno, sí, a ver, quien conoce mis traducciones de la poesía rusa, pues habrán visto que en mi caso intento, en la medida de lo posible, conservar las características formales y estéticas del texto original en ruso, independientemente de que también, en la medida de lo posible, conserve el sentido, la imagen poética del texto original. Esto evidentemente es muy difícil, es complejo, es como un juego de encaje de bolillos, se puede decir así, pero para mí, como especialista en traducción poética, pues es lo que produce un resultado más gratificante. Y sobre todo, creo que es lo que consigue que el lector español pues asuma mejor el valor real de la poesía rusa. Porque claro, si traduces cualquier poeta ruso, incluso contemporáneo, como bien dice Jorge, la poesía rusa contemporánea también desde el punto de vista del sistema de versificación, pues es muy clásica, se puede decir. Es decir, que se sigue escribiendo poesía rimada en Rusia y no hay ningún problema. Aquí parece casi como un escándalo, como que suena anticuado. Bueno, pues bueno, esa puede ser una de las características que quizá no comparte la poesía rusa con la poesía española, al menos con la actual. Pero claro, yo creo que si se trata de traducir lo más fielmente posible la obra de un poeta ruso al español, si es una obra que tiene una estructura de rima, que tiene una pauta rítmica determinada, pues hay que intentar conservar eso desde mi punto de vista, en la medida de lo posible. Porque esto es lo que, digamos, lo que resulta más aceptable para el oído poético del lector español, independientemente de que cada vez el lector de poesía española esté menos acostumbrado a la poesía rimada. Pero es que la poesía rusa, incluso como decimos la contemporánea, es así, es poesía rimada. Y luego, bueno, pues en cuanto a otro tipo de características, ya olvidándonos un poco de la cuestión formal, pues claro, existen muchos puntos comunes entre la poesía rusa y la poesía española.
hay que tener en cuenta que a lo largo de toda su historia pues también tienen influencias comunes. Entonces, hablamos de, sobre todo, los autores sobre los que yo mismo, por ejemplo, he hecho algún estudio comparativo, poetas rusos, poetas españoles, por ejemplo, entre Pushkin y Espronceda, entre Fett y Gustavo Adolfo Bécquer, entre, como se comentó el otro día, y esto debido a los trabajos de nuestra compañera Natalia Sentieva, entre Yesenin y García Lorca. García Lorca. Es decir, que podemos encontrar efectivamente estas características comunes y se pueden hacer estudios comparativos muy exhaustivos a este respecto. Y entonces sí, digamos que dentro del contenido de la poesía rusa y española sí que podemos encontrar bastantes concomitancias. Otra cosa es que luego el sistema de versificación de cada una de ellas pues tenga sus diferencias, ¿no? Incluso los recursos pues cada una tiene sus recursos. Por ejemplo, en la poesía rusa las sílabas se cuentan de una manera mucho más estricta, por así decirlo, que en español. En español la contabilización de las sílabas es más flexible, tenemos recursos como el de la sinalefa, el hiato, pero a su vez el sistema de versificación ruso tiene otras características, por ejemplo, otros recursos de este tipo para encontrar pues, el número de sílabas adecuado en cada verso. Entonces, por ejemplo, una palabra que en ruso normalmente termina en hoy, por ejemplo, un instrumental singular femenino, pues en poesía rusa está perfectamente asumido que esa misma palabra termine en oyu si se quiere una sílaba más, ¿verdad? Entonces, bueno, pues digamos, en ese sentido, cada lengua tiene sus recursos que se aplican en cada uno de los sistemas de versificación correspondientes. Pero, desde luego, sí hay características que comparten la poesía rusa y la española. Por ejemplo, pues claro, hay poetas rusos que escriben versos sobre España, y hay muchos además, no solamente los más conocidos de Pushkin. Hay muchos poetas rusos contemporáneos que escriben sobre España y muchas veces adaptando sus poemas al sistema de versificación español. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, un poema de Fett, aunque Fett no es contemporáneo, pero escribe un poema sobre Sevilla y el Guadalquivir. Y lo escribe de una manera adaptada a la estructura del romance castellano. Entonces, este tipo de coincidencias también se dan. Entonces, bueno, esto daría, como dice Enrique, daría... Pues, esto ya es otra conferencia. Entonces no me voy a extender más, pero espero de alguna manera pues, haber respondido a la pregunta de Fran. Bueno, pues Nina, yo creo que podemos ir terminando básicamente porque ya nos hemos excedido un poquitín del tiempo. Entonces quiero aprovechar para dar las gracias. Bueno, está María por ahí, que es la hija de Nina, le gusta salir siempre un poco en televisión y por eso se pone por ahí. Pues, hola María, hola. Pues muchísimas gracias, Jorge, por venir a esa conferencia tan interesante y pues yo espero vernos muchas veces más para hablar de otros temas de la literatura rusa. Efectivamente, ¿verdad? bueno, ya tenemos, el próximo evento está claro, tu traducción de María Stepanova, próximamente cuando la presentemos aquí en el Centro Ruso, a ser posible presencial, a ver si hablamos con la editorial y vemos la forma de que puedas venir aquí a presentarla. Y nada más, muchas gracias, desde luego, Jorge, por prestarte a responder a todas las preguntas, por tu claridad y por dar esta visión tan positiva de la traducción, que siempre es importante, y de la traducción literaria, de lo apasionante que es y sobre todo de una lengua tan impresionantemente tan rica como es la lengua rusa, que Veliki Maguchi, como dicen ya ellos, es decir, una lengua que no tiene parangón, y los que somos extranjeros y lo hemos estudiado durante muchos años sabemos que siempre está intentando profundizar en ella porque no tiene, y su literatura desde luego es extraordinaria. No tiene fin, esto de estudiar ruso es una tarea para toda la vida. Pues nada, Jorge, muchas gracias por
por todo, de verdad. Y nos vemos en Granada, esperemos, pronto. Yo animo de manera resuelta a todos los estudiantes de traducción a que perseveren. Es una carrera extraordinariamente hermosa, es un trabajo muy gratificante. Alguien decía que traducir es gozar del placer de escribir sin el tormento de la creación, ¿no? Como ya te viene escrito. Entonces, pero es ciertamente un trabajo extraordinario, un trabajo de conectar dos mundos, créame, además, dos mundos tan extraordinarios como lo son el de la cultura rusa y la cultura que producimos en lengua española. Es algo extraordinario y que, ya digo, produce enormes gratificaciones. Os agradezco muchísimo a vosotros que me hayáis invitado. Ojalá podamos vernos en Granada, una ciudad que Ojalá. adoro. Y nada, muchas gracias. Y aquí me tienen para ayudar a la difusión, a la promoción de la literatura, la cultura rusa y de mi propio modesto trabajo. Siempre me tendrán dispuesto. Pues nada, gracias, Jorge. Gracias a todos por Gracias venir. a todos. Hasta la próxima. Adiós.